Hermanos, Amén. le damos la bienvenida a quienes nos están visitando. Amén. Claro. Hermanos, en las gasolineras, acá se carga gasolina y muchas veces está lleno de carros. Y lo único que nos toca es esperar hasta que esos carros pasen para poder cargar gasolina. Pero hay veces que esos lugares están vacíos y queremos estar hasta atrás cuando hay lugares vacíos, hermano. Lo más correcto es venir y ocupar esos lugares vacíos. Así que la invitación de los que se sientan hasta atrás, ocupen los lugares que están vacíos, que han dejado los hermanos. Porque muchas veces estas personas están esperando porque necesitan la gasolina. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros? Alimentarnos, escuchar la palabra de Dios. Y muchas veces hasta allá afuera no muy se escucha. Más cuando pasa el carro, ya no escuchamos lo que dijo el predicador. Esa es una invitación que tengo para todos, hermanos. Amén. Hay un pecado, hermanos, que rompe la comunión en el matrimonio, entre padres e hijos, entre amigos y entre hermanos. Y ese pecado muchas veces lo tenemos muy fuerte nosotros, lo tenemos en nuestro corazón, y a veces nos da alegría tener ese pecado. Ese pecado, amados hermanos, se llama orgullo. Muchos de nosotros a veces lo tenemos. Muchos quizás estamos trabajando en ese problema y muchos nos sentimos muy bien en decir, yo soy bien orgulloso. A mí nadie me humilla. Yo no me dejo de nadie. Y nos sentimos agradados con ese pecado. Y no queremos dejarlo. Pero amados hermanos, Dios dice que ningún pecado debe de haber en nosotros, hermanos. Podemos ir en Proverbios. El libro de Proverbios, Proverbios 21. Pido una disculpa si me equivoco, se me olvidaron los lentes, hermanos. Proverbios 21, versículo 4, dice así: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecados. Amados hermanos, el orgullo es pecado. En algunas ocasiones hemos escuchado decir a personas, estoy muy orgulloso. En algunas ocasiones hemos escuchado decir a personas, estoy muy orgulloso. Pero no significa que esas personas están pecando. Ni que usted en algún momento diga estoy muy orgulloso, significa que están pecando. Porque este tipo de orgullo no es malo. Hay dos tipos de orgullo, amados hermanos: el orgullo positivo y el orgullo negativo. El orgullo positivo es autoestima y autoconfianza, amor propio, sentimiento de satisfacción por logros, capacidades o méritos propios o de alguien más. Como ejemplo, me siento orgulloso de que mi hija ha terminado su carrera. Amados hermanos, cuando nuestros hijos pasan a otro grado con buenas calificaciones, nos sentimos orgullosos, nos sentimos contentos, que valió la pena tanto esfuerzo. Cuando usted consigue algo que desea y anhela y se esfuerza, se siente orgulloso, se siente satisfecho por haber conseguido lo que deseaba con su arduo trabajo. Pero este es el otro orgullo, el cual Dios lo condena como pecado. Es el exceso de estima hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los que una persona se cree superior a los demás. Este tipo de orgullo
nos incapacita para reconocer y enmendar nuestros propios errores y hace ver la falta de humildad en las personas. Este tipo de orgullo, amados hermanos, es por los propios méritos, pero es un orgullo de enaltecerse. Yo logré estas cosas, como decía un señor una vez, me platicaron, que decía, yo logré, pero jamás tú vas a poder lograrlo. Yo sí lo pude, pero tú nunca. Si yo tengo por mi esfuerzo, si yo hago esto porque yo me esfuerzo, pero tú jamás. Este tipo de orgullo Dios no le agrada. Este tipo de orgullo nos hace sentirnos superiores a los demás, nos hace ser lo contrario de lo que Cristo nos mandó. Amados hermanos, cuando nosotros lleguemos o si estamos en ese punto, amados hermanos, de sentirnos mucho más que los demás, estamos pecando. Sentirme mejor que otro, estamos pecando. Que sentirme que sin mí la iglesia no va a crecer, estoy pecando. Sentir que yo predico mejor que cualquier de mis hermanos, estoy pecando. Sentir que a todos ellos les falta más por hacer, más que yo, estoy pecando, amados hermanos. Podemos ir en Filipenses. Filipenses 2, versículo 3, dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo debemos de hacer las cosas, amados hermanos? ¿Cómo debemos de ver a nuestros hermanos? Como superiores a nosotros, amados hermanos. Sentir que los demás hermanos se esfuerzan mucho más que yo, verlos mejores a ellos y no sentir que yo hago mejor las cosas que todos los demás, no sentir que yo soy mucho mejor que todos. Podemos ir en Romanos 12. Romanos 12, versículo 3, hermano Josma, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Gracias, hermano. Podemos ver que dice la palabra de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros. Sí. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amados hermanos, podemos ver que también hay cristianos que se les crece el orgullo por tener años en el Evangelio. Se sienten mayores que los demás, se sienten con más conocimiento. ¿Por cuánto? Por unos años más en el Evangelio, se empiezan a enaltecer. Ahora vamos a ver, hermanos, el comportamiento de una persona orgullosa. ¿Cómo se comporta una persona que tiene mucho orgullo? Mirábamos que se enaltece y se siente superior a todos los demás. Esta persona, este cristiano, tiene la necesidad de controlarlo todo. Podemos ver predicadores que a veces quieren controlar sus congregaciones, ser los líderes y las cabecillas de su congregación. Ellos mandan, ellos dicen, ellos enseñan y ellos hablan, y se les quiere corregir algo, no lo aceptan. ¿Qué dicen? Mi conocimiento, yo he estudiado, estás muy joven,
Una vez me tocó escuchar estas palabras: eres de kinder, te falta mucho conocimiento, estás en pañales, todavía eres un niño para que me quieras venir y enseñar. Amados hermanos, ese tipo de personas se les crece el orgullo, se vanaglorían ellos mismos. Yo he estudiado, yo he meditado mucho en la palabra de Dios, yo he predicado a muchos, yo he bautizado a muchos, y se empiezan a crecer, y quieren controlarlo todo por su conocimiento que dicen tener, pero no han llegado al conocimiento de la humildad. Esta conducta puede ser muy destructiva. La persona orgullosa exige un respeto absoluto en lo que no se le puede llevar lo contrario, hermanos. No se le puede llevar la contra. No se le puede decir, no, oye, te estás equivocando. Esas personas orgullosas dicen, así es, y nadie les cambia de opinión. Aunque estén equivocadas, aunque se les muestre con la Biblia, estás mal aquí, ellos dicen no. Y nadie le puede hacer entrar en razón por su orgullo. Amados hermanos, hay cristianos que se aprovechan a veces de la situación, se aprovechan de lo que Dios les ha dado, se aprovechan de lo que Dios les ha dicho. Muchos cristianos se aprovechan de ser cabeza en el hogar y quieren ser superiores a su mujer. No, momentito, a mí me puso Dios por cabeza y tú te callas. Yo aquí mando, yo aquí ordeno, yo aquí digo. A ver, muéstrame en la Biblia donde diga que la mujer es la cabeza del hogar. Y no, se opone. Si Dios le enseñó al varón que sea cabeza, pero para que lo guíe a la salvación a su esposa, para que lo cuiden y lo alimenten y vayan al cielo, amados hermanos. Una vez mirábamos una predicación, una película, amados hermanos, el esposo no fue a la reunión y la esposa sí. Llega la esposa: ¿por qué no fuiste a la reunión? Te estábamos esperando con los niños. ¿Por qué no llegaste? El marido, todo ebrio, le dice: tú cállate, la Biblia dice que te sometas. A mí respétame, no me hables de esa manera. Amados hermanos, esa persona que Dios le dio un título, se le creció el orgullo y se le creció demasiado, que no aceptaba corrección, no aceptaba exhortación, no aceptaba ninguna sola palabra de su esposa. Podemos ver en Efesios, hermano. Efesios 5:23 dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. En ese versículo muchas malas interpretaciones a veces se sacan, amados hermanos. Esta enseñanza no es para que lleguen a su casa y se pongan en contra del esposo, no es así, sino es para que nos demos cuenta que no nos enorgullezcamos, no que no se nos crezca el orgullo de una manera destructiva, que destruyamos nuestro matrimonio. Cristo no le permitió predicar en el púlpito a las mujeres, solo a los varones. Pero hay varones que quieren llegar a controlar incluso a las mujeres que ni siquiera es su esposa, que no les permiten hablar, que no les permiten escuchar un consejo de una hermana, de una mujer, que no les permiten una exhortación, que se les diga algo. Aunque enseñen, no permiten un consejo ni a una mujer, ni exhortación por una mujer. Amados hermanos, ese tipo de varones se les ha crecido el orgullo. Lo que Dios dijo se malinterpretó, lo que Dios estableció en su palabra, lo corrompieron, lo destruyeron para enaltecerse y sentirse superiores a los demás. Podemos ir en primera de Corintios 14.
1 Corintios 14, 34. Dice así: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Amados hermanos, nosotros como cristianos no debemos de creernos más por lo que Dios nos ha puesto, por lo que Dios nos ha ordenado, ni hacer sentir mal a ninguna hermana, amados hermanos. Este tipo de cristianos son orgullosos y no hay tantita, pero tantita humildad en ellos o en nosotros, como lo hubo en Apolo. Amados hermanos, ¿qué pasó con Apolo? Sorprende ver la palabra que dice, era poderoso en la palabra, era lleno de conocimiento. ¿Qué le iban a decir a Apolo? Que la palabra le diga a un hombre que era poderoso en la palabra. ¿Qué quiere decir? Que conocía la palabra de Dios, que se había esforzado por conocer la palabra de Dios. Pero muchas veces un cristiano, solo por pararse aquí en el púlpito, exhortar a toda la congregación, ya se siente que él nunca peca, ya siente que él no tiene errores, ya siente que él no lo pueden tocar, ni exhortarle, ni quererle corregir un su error. ¿Por qué? Porque es el predicador. ¿Qué me van a enseñar? Estudio, leo y les exhorto. No, Apolos no se comportó de esa manera, amados hermanos. Podemos ir en Hechos, miremos cómo le decían a Apolo. Hechos 18. Versículo 24, dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en los caminos del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, amados hermanos. Podemos ver cómo este varón era poderoso, era elocuente, tenía el conocimiento, estaba enseñando, amados hermanos, pero solo conocía el bautismo de Juan. Es como muchos de nosotros estudiamos, nos esforzamos por sacar un tema, pero no sabemos todo por completo, y muchas veces nos podemos equivocar en una cosa. Puede venir alguien y exhortarnos, y qué bonito es cuando uno dice gracias por la exhortación, gracias. Y si siente que no se equivocó, voy a meditar, voy a estudiarlo, pero gracias. Y qué diferente es cuando se le dice, oye hermano, como que te equivocaste. No, hermano, yo estoy bien, leíste mal o me entendiste mal. Yo nunca dije eso, tú escuchaste mal. Debes de escuchar más, debes de poner mejor atención, hermano. Qué feo es cuando un hermano tiene esa actitud de orgullo. Este varón llamado Apolos tiene una gran humildad, la cual a muchos cristianos nos faltan. Apolos era poderoso en las escrituras, sin embargo, no se sentía superior a los demás. Otro punto del orgullo, amados hermanos, es que no sabe pedir ayuda ni pedir perdón. Se cree perfecto y superior, cree que puede con todo y que todo lo hace bien a su manera, y que es lo mejor, y que es la mejor forma de hacer las cosas. Cuando un cristiano no pide ayuda, amados hermanos, es por orgullo. El cristiano se está hundiendo, el cristiano está destruyendo su vida, no puede dejar un pecado, pero su orgullo le dice, no pidas favor, no pidas ayuda. ¿Para qué voy a levantar mi mano y pedir una oración por mí? ¿Para qué? Si yo solito puedo.
si yo solito lo voy a solucionar. Solo con que yo le ore a Dios y ya se solucionó. ¿Por qué? Por el orgullo. Porque no hay tantita humildad en él. No pide perdón, no reconoce sus errores. Ya se dio cuenta, ya le enseñaron su error, pero no pide perdón por el orgullo. Amados hermanos, tal orgullo que a lo mejor ni pide perdón con Dios. Cuando llega ese momento, amados hermanos, esos hermanos orgullosos se sienten sabios, por eso no piden ayuda. Se sienten que ellos pueden ellos mismos, o nos sentimos, amados hermanos, que nosotros mismos podemos. ¿Qué van a decir los hermanos? Como decía un hermano, lo que me vengas a decir, yo ya lo sé 100 veces más de lo que me vas a decir. Cuando escuché eso, amados hermanos, sorprende porque hay un orgullo de conocimiento. Como decir, ¿qué me vas a querer ayudar si estás peor? Si yo no puedo, ¿tú qué me vas a ayudar? No, amados hermanos. Nosotros cuando nos sentamos, que estamos muriendo, que ya Satanás nos está arrastrando, tengamos esa humildad de pedir oración, de pedir ayuda a los demás hermanos. En los problemas del matrimonio, a veces se puede solucionar pidiendo estudios para el matrimonio. Oiga, hermano, ¿me pueden dar un estudio? Porque a veces ese es el problema, el orgullo. La mujer tiene su orgullo, el hombre tiene su orgullo, se encontraron dos orgullosos. ¿Quién va a ceder? ¿Quién va a decir pídeme perdón? ¿Quién va a decir te pido perdón? Nadie. Al contrario, si no me pides perdón, no hay nada. Si no me pides perdón, no hay reconciliación. Por dos orgullos, amados. Podemos ir a Romanos 12, versículo 16. Dice la palabra de Dios así: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Amados hermanos, Dios diciendo que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Pero ¿qué hace el orgulloso? El orgulloso es sabio en su propia opinión. ¿Por qué? Porque cree que está en lo correcto, cree que está haciendo bien, cree que no hace mal, y aunque su vida esté mal, se siente bien consigo mismo. Hay cristianos que no saben perdonar o no quieren perdonar, solo lo cuentan con todos, tratando de ellos ser perfectos ante los demás. Hay cristianos que no tienen el corazón, amados hermanos, de perdonar a los demás hermanos. Si capaz me hizo algo contra mí, mi esposa me pide perdón, quizás yo no tengo por mi orgullo la capacidad de decirle sí, te perdono. Solo lo estoy contando con todos los demás, que lo sepan, que se enteren lo que me hicieron, pero no soy capaz de decirle sí, te perdono. Podemos ir a Proverbios, amados hermanos. Proverbios 17, versículo 9. Dice así: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. En otra traducción dice: el que cubre, el que perdona el pecado. Dice, amados hermanos, nosotros debemos de aprender a perdonar. Lo que ya nos hicieron, lo que ya nos pasó, debemos de aprender a perdonar y no ser orgullosos. Debemos también aprender a pedir perdón.
que es lo que muchos quizás a veces nos cuesta. De decir, bueno, la regué, ¿qué más me queda? Tengo que ir y pedir perdón. Bueno, dice más, sea con quien sea mi hermano, sea mis papás que no son cristianos, que son los que más nos van a apuntar con el dedo, mi hermano que no es cristiano, alguna persona que no sea cristiana, tener esa humildad de reconocer nuestro error e ir y pedir perdón, hermanos, hermanos. Un dicho dice así, amados hermanos: tu carácter te mete en problemas, pero tu orgullo te mantiene en ellos. Porque muchas veces por nuestra manera de ser, amados hermanos, nos mete en problemas. Y como les decía, ya sabemos que nos echamos a perder, ya sabemos que fue nuestra culpa, que fue nuestro error, pero nuestro orgullo no nos hace reconocer. Y por ese orgullo, ahí sigue el problema, Ahí sigue ese problema y no lo podemos solucionar, no lo podemos arreglar. Pueden pasar años tras años tras años, pero porque soy orgulloso, no me atrevo a ir y decirle, ¿sabes qué? Disculpa, ya pasó. Debemos reconocer, hermanos, que somos cristianos con muchos errores en nuestra vida, pero las consecuencias de nuestros errores pueden mantenernos en multitudes de problemas, pero Cristo nos da la salida. El ser humilde, reconocer que es nuestra culpa y tratar de solucionarlo, es lo que Dios nos da la solución, amados hermanos. Es lo que Dios nos dice, que de esa manera lo podemos solucionar, reconocer nuestros errores. Si Dios nos dice cómo debemos de hacer las cosas, no debemos de ser orgullosos y querer hacerlo a nuestra manera, como sucedió con Naamán. Quería solucionar su problema de enfermedad. ¿Qué le dijo Eliseo? Ve y sumérgete 7 veces en el Jordán. ¿Y qué dice? No puedo ir en otro río, hacerlo de otra manera, en uno elegante quizás, a mi gusto, a mi parecer, a mi forma de ser. No lo puedo hacer así, porque a la fuerza, como dice el profeta. ¿Por qué de esa manera? Amados hermanos, para que nosotros nos quitemos ese orgullo, no hay de otra, hacerlo como Dios dice, no a nuestra manera, porque nosotros somos ciegos, nosotros nos vamos en otro lado, nosotros no sabemos hacer las cosas bien y necesitamos de alguien, y ese alguien que necesitamos es Dios. Cuando nosotros queremos solucionar problemas, a veces lo agrandamos más el problema, a veces quedamos en el mismo problema, pero cuando lo queremos hacer como Dios manda, como Dios nos lo pide, se soluciona, amados hermanos. Podemos ir a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 5. Versículo 10. Adelante, dice así. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y levántate y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Zarfat, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías?
cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio. Y él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Amados hermanos, ¿qué hubiera pasado con Amán si hubiera quedado en su orgullo de no quererse ir en el Jordán? Jamás hubiera sido limpio Amán, ni porque se hubiera ido en otro río, no, porque no había dicho Dios así. Por eso nosotros, amados hermanos, podemos luchar con nuestro orgullo el día que empecemos a trabajar como Dios quiere, como Dios manda. Jesucristo dijo, sed mansos y humildes, amados hermanos, pero no, a veces escuchamos el consejo de las personas, ten tantito orgullo, no te dejes, te están pisoteando. Y sí, dice cristiano, tiene razón. En vez de ser, como dice Dios, ser mansos y humildes. ¿Qué nos cuesta? Nos hicieron daño a nosotros, pero ¿qué nos cuesta decir? Oye, que discúlpame, capaz yo tuve la culpa. Y aquella persona, bueno, tú también discúlpame. Asunto arreglado. Pero no, queremos estar chocando con la pared en vez de salir y dar la vuelta. Queremos arreglar así los problemas, cuando Dios no dice de esa manera. El mismo caso que pasa con Amán le sucede a muchos cristianos cuando se les exhorta por andar en su pecado. No quieren obedecer a Dios como Dios dice, ellos quieren obedecer a Dios a su propia manera. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos en un error? Viene la exhortación, pero queremos justificarnos y todavía con Biblia, hermano. No, hermanito, te equivocas, acá dice la Biblia es torcido, pero lo queremos justificarnos de esa manera. Podemos ir en Proverbios 16. Proverbios 16. Versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Esos cristianos, amados hermanos, que a veces no aceptan la exhortación, la corrección por el pecado que están cometiendo, que muchas veces se le hace por amor, no se le hace para que uno se vaya al infierno, no, se le hace por amor, el quererle corregir su pecado. Pero su orgullo los hace alejarse de Dios e irse. Y de esa altivez viene la caída, estar lejos de Dios y no estar levantado y seguir perseverando. También puede ocurrir este error, amados hermanos, en nuestra vida. A veces nuestra perseverancia, el no faltar a las reuniones, nos vuelve orgullosos, haciéndonos como el fariseo que se creía mejor que el recaudador de impuestos. A veces el decir, yo nunca falto a los miércoles, ni los jueves, ni los domingos, e incluso hasta las prácticas de himnos voy. Yo no falto, no como los otros hermanos, ya empezamos a mencionar nombres de hermanos. Yo no soy como ellos, yo sí, ya estoy ahí, luche y luche. No, amados hermanos, si usted y yo estamos perseverando, demos gracias a Dios que estamos ahí y pidamos a Dios fortaleza para no faltar un día, que no seamos de orgullosos. Aquellos faltan, yo no, yo hasta todos los estudios me los tengo en la memoria. No, amados hermanos, eso a Dios no le agrada. Podemos ir a Lucas, al Evangelio de Lucas 18. Lucas 18, versículo 9. Dice así: a unos que confían en sí mismos como
como justos y menosprecian a los otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos a los cielos, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si nosotros, amados hermanos, nos empezamos a enaltecer, porque gracias a Dios podemos reunirnos, podemos estar acá en los servicios, vale tanta lucha y tanto esfuerzo de estar viviendo. No, porque ya se está agarrando uno con un orgullo negativo de que yo soy mejor que los demás. Y eso es lo que Dios no le agrada. Otro punto del orgullo es: no se preocupa por los demás, sino que solo por él mismo. Dios nos pide que seamos humildes y que nos preocupemos por todos los hermanos. Porque a veces cuando no viene un hermano se va a visitar, porque se preocupa uno por ellos. Porque cuando uno no viene se le mata o se le manda un mensaje, porque se preocupa uno por ellos. Amados hermanos, es lo que Dios nos pide. Podemos ir en Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 3. Si le puede dar lectura, hermano Daniel, Filipenses 2, versículos 3 y 4. Sí. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Gracias, hermano. Amados hermanos, podemos ver que debemos de mirar por los demás. A veces hay personas que aconsejan eso. Oye, debes de tener tantito orgullo. Primero debes de pensar en ti. Primero eres tú. Segundo eres tú. Y tercero eres tú. ¿Por qué vas a pensar en los demás? Primero piensa en ti. Y muchas veces yo creo que en nosotros ha llegado ese pensamiento. Para que yo crezca en algo, primero debo pensar en mí mismo, después en mí y por último en mí. Pero no es así, amados hermanos. Todos, aunque haya hermanos, hermanas que no están predicando acá, es muy edificante verlos aquí, porque con su presencia nos predican, nos estimulan a querer seguir adelante. Amados hermanos, pero el orgulloso no piensa en eso. El orgulloso no piensa que va a venir y va a estimular a su hermano para seguir adelante. Muchas veces no le importa. Si quieren ir, que vayan. Yo no quiero. Hoy hay frío. Hoy va a pasar un buen programa de televisión. Y muchas veces pasa eso, hermano. El orgullo nos ciega. Por eso Pablo le advierte a Timoteo sobre cristianos orgullosos. No nos sorprendamos, amados hermanos, si un día encontramos o nos vemos un hermano orgulloso, pues llegamos a caer en ese error, amados hermanos, de ser orgullosos. Dios advirtió de cristianos que iban a ser así, que iban a ser amadores de sí mismos. Podemos ir en 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo 3,
versículo 1 en adelante, dice así. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, varones vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amados hermanos, esto sucede ya con un cristiano orgulloso. Llega a tener todas esas cualidades, y lo peor es que todos estos defectos, ¿no? Y lo peor es que deja de amar a Dios. ¿Puede un cristiano orgulloso amar a Dios? Dice la palabra de Dios que si no amas a tu hermano que lo has visto, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo has visto? Si me siento superior, mayor que mis hermanos, ¿cómo los voy a amar? Como a mí mismo, como dice la palabra. ¿Cómo voy a amar a mi prójimo si me siento mejor que él, superior? Llega uno a dejar de amar a Dios. Amados. Así que, amados hermanos, no nos dejemos engañar por el orgullo. Cualquier persona que le diga que debe tener tantito orgullo, no le haga caso, hermano. No le haga caso y explíquele y dígale que el orgullo Dios no le gusta. Que ese tipo de orgullo de ser solo yo, a Dios no le agrada. Porque la palabra de Dios dice el que se siente ser algo, no lo es. El que se siente mejor que sus demás hermanos, no lo es. ¿Será que delante de Dios hay uno mejor? Y la palabra de Dios dice que todos somos iguales. Tanto los hermanos que están abajo como los hermanos que están en el púlpito. Los hermanos que están en otras congregaciones, en otros lados, en otros países, son igual delante de Dios que nosotros, amados hermanos. No debe de haber tantito de ese orgullo negativo que destruye la amistad con los demás. Podemos ir por último versículo en Gálatas. Gálatas 6, versículo 3. Dios dice de esta manera, dice así: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Amados hermanos, nunca vayamos a cometer ese error de creernos ser algo, siendo nada, amados hermanos. Para todo le demos la gloria a Dios, para todo busquemos la humildad y el querer agradar a Dios. Y el consejo que Dios nos da es que nos quitemos ese orgullo que quizás aún tenemos, amados hermanos, porque en ningún lado nos van a querer teniendo ese tipo de orgullo, de sentirnos superiores a los demás. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.